Bueno, Yari, gracias por acompañarnos hoy. De verdad que es muy grato para nosotros tenerte otra vez aquí con el equipo. No, con mucho gusto y obviamente quiero que aprovechemos la información de hoy, que nos vayamos preparando. Em, Déjame que... Ay, yo le di admira a alguien, si yo... Sí, espérame que yo me quiero asegurar que estoy en la... no, tú les diste admit o yo les doy admit, es que alguien entró. Si quieres, yo le puedo dar admit, no te preocupes. Ah, Andrés, tú estás ahí. Perfecto, gracias. Bueno. No, pues, ¿qué horas son? Son las 34, entonces esperamos que unos 5 minuticos a ver si se conectan más personas, Dani. No te escuchamos, Daniela. Gracias. Sí, Yari, esperemos un ratito más, ya se van conectando personas porque es como para que estemos pendientes de darle el acceso a la gente, ya para que se están registrando, están entrando más personas. ¿Sí? Igual mientras se van conectando, chicos, les voy a presentar a Yaritza. Yaritza ha sido nuestra contadora pues por muchos años, trabajamos muy de la mano con ella, ha trabajado pues mucho con nuestros estudiantes, la parte latina, tienen dentro de su equipo personas que hablan portugués, inglés, español. Entonces, esa parte pues es fundamental para nosotros en la comunicación, pero sobre todo los servicios que ofrece Yaritza y su equipo pues en la parte contable son muy buenos y la idea es que hoy ella pues nos está acompañando para, como ya se viene el tema del año fiscal en Australia para la preparación de impuestos, entonces la idea de esta reunión es que Yari nos va a contar un poco más para que nuestros estudiantes tengan una idea de lo que sigue. ¿Listo? Entonces, Yari, bienvenida, muchísimas gracias. Si quieres, cuéntanos un poquito de ti para que ellos estén en contexto de lo que vamos a hablar hoy también. Perfecto. No, pues entonces me voy a presentar primero que todos los que no me conocen. Mi nombre es Yaritza Salazar. Yo soy la directora de Guayanes Accounting. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa de contadores registradas acá en Australia. Llevamos en el mercado casi 14 años. Em, Tenemos oficinas en Sydney, Melbourne, Brisbane y Adelaide. Y digamos que siempre nos enfocamos mucho en poder dar la información gratis tanto a los estudiantes como a las personas de habla hispana, porque creo que es algo que es importante. O sea, como dice el dicho, el que no sabe es como el que no ve. Y hay personas que cometen errores o escuchan consejos de personas que los hace cometer errores y esa es la idea que nosotros queremos hacer con estos seminarios y obviamente con la agencia darle ese plus a todas las personitas que están acá, dándoles información que les pueda ayudar y hacer la vida más fácil acá en Australia. Sí, entonces nosotros como empresa hacemos los seminarios también, como les decimos, tenemos las oficinas para poderlos ayudar. Somos una empresa que hacemos la parte contable, obviamente, y personas que también tienen negocios, también los ayudamos con esa parte de los negocios. Sí, súper, Yari. Y aprovechando también el tema de que, pues como nuestros estudiantes muchas veces les hemos contado en las asesorías que hacemos varios seminarios de diferentes tipos, ¿cierto? De seminarios. Inicialmente, ahorita como viene el tiempo de preparación de impuestos, estamos enfocándonos en eso porque es pues lo que ya se acerca, ¿cierto? Pero dentro de la lista de seminarios que vamos a hacer de aquí en adelante, para los que les interesa tener en cuenta la creación de empresa, la parte de emprendimiento, todas esas cosas como legales que necesitamos conocer, la parte tributaria, cómo crear una compañía, también Yaritza y su equipo nos apoyan con eso. Entonces, eventualmente a Yari ya también la estaremos invitando a uno de nuestros seminarios para que sepan que eso es un tema también que en un momento lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, Yari también en esa parte nos apoya y apoya pues a las personas emprendedoras que quieran iniciar un proyecto así. Sí, totalmente. Y obviamente lo que yo les he dicho ahorita, digamos, ahorita este momento en Australia, yo creo que ha sido uno de los mejores momentos para montar negocios porque la falta de mano de obra, de servicios que hay para gente para trabajar, eso crea muchas oportunidades si los estudiantes deciden montar su propio negocio y ofrecer esos servicios, digamos, llenar ese hueco que hay de mano de obra. Entonces, creo que eso es una muy buena oportunidad en el momento también. Exactamente. Súper, Gaby, no, súper bien. Sí, yo creo que ya pues sí,
Yo creo que vamos empezando. De todas formas, chicos, este video va a quedar grabado. Nosotros, por lo general, cada año siempre presentamos la información en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran repetir o sea, revisarlo. Lo vamos a ver. Pero lo importante ahorita es que aprovechemos los que estemos aquí, las personas que se puedan conectar para poder preguntar cosas que necesiten. Yari, ¿cómo vamos a manejar el seminario hoy? ¿Pueden preguntar al final? ¿Vamos a dejar un espacio de preguntas o cómo crees que lo vamos a Pues manejar? mira, como para hacerlo más dinámico y que no sea tan teórico, hagan las preguntas a medida que de pronto vamos, si ya vemos que nos está colgando mucho el tiempo y nos falta, entonces de pronto las dejamos esas para el final. Pero Ok. creo que para hacerlo más dinámico y que, como yo siempre digo, no hay pregunta boba y de pronto la pregunta que uno tiene es la pregunta que el otro tiene, entonces vamos a ir respondiendo as we go. Súper, perfecto, súper bien. Bueno, entonces para empezar, yo hice una presentación, acá la voy a colocar y me confirma cuando ya la puedan ver. Listo. Ay, 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 ay. Listo. ¿Ya? Ya la estamos viendo. Bueno, Dani, entonces ese es el seminario de hoy. Vamos a hablar de los impuestos. Ya les conté quiénes somos nosotros. Para la comunicación con nosotros, la forma más fácil es nuestra página web. Allí tenemos todas las citas que ofrecemos y los servicios que ofrecemos. Bueno, entonces vamos a hablar de los impuestos. Acá pueden, no sé, dentro del grupo que estamos hoy, puede haber personas que de pronto estén recién llegadas, como hay personas que de pronto ya lleven un tiempo más acá en Australia. Sin embargo, creo que es importante empezar por los básicos. Entonces, las personas, tanto, digamos, estudiantes o personas que ya llevan más tiempo acá, cuando trabajan en Australia generan ingresos, realmente lo pueden hacer de dos formas. A través del Taxpan Number, que es trabajar como un empleador, o a través del ABN, que es trabajar con su propio negocio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que con Taxpan Number, el empleador tiene la responsabilidad de quitarte, digamos, la parte de los impuestos y enviársela al gobierno. Con ABN, el empleador o la persona que te contrata te va a dar el 100% del ingreso y es tu tarea asegurarte que de ese pago que te hacen vas a ir a guardar una proporción de lo que corresponde a los impuestos. Los dos números son gratis, tanto el Taxman Number como el ABN. Creo que la agencia le puede ayudar a los estudiantes que de pronto necesiten ABN y no tengan y le hayan ofrecido trabajo con ABN. Eso lo pueden sacar gratis. Sí. De pronto una diferencia también con el ABN es que con el ABN nos toca mandar lo que llamamos una factura o una cuenta de cobro a la persona a la que le estamos ofreciendo el servicio. Entonces acá les dejo dos ejemplos. Hay el ejemplo de una factura cuando un estudiante gana menos de $75,000 al año y no está registrado para GST, y una factura de un estudiante que tenga un negocio con ABN y que ya tenga registrado su negocio con GST. A veces los estudiantes me dicen, Yaritza, pero no me pidieron factura. Entonces, el hecho que no te pidan factura no quiere decir que no tengas que, digamos, declarar esos ingresos en tu declaración de impuestos. Generalmente acá en Australia todo se hace a través de las cuentas bancarias y de ahí es donde la oficina de impuestos toma la mayoría de información para digamos, mirar cuánto cada persona ganó. Entonces, al menos de que te paguen en cash, la plata que entra a la cuenta por facturación que hayas hecho, así no hayas tenido que entregar factura, es algo que hay que colocarlo en la parte de los ingresos. ¿Qué más tenemos acá? Ahorita la cantidad de scams que hay en la oficina de impuestos, no sé si ustedes lo han visto incluso ¿cómo se llama? En 60 Minutes y en todos estos programas, porque están desatados. En este momento están desatados y vas a recibir scam por teléfono, por carta, por todo lado. Entonces, acá lo único que les recomendamos es que obviamente hay números importantes y uno de esos números es tu tax file number. Generalmente el tax file number es un número que no se le da solamente al empleador, tu contador, pero no es un número que lo deban hacer públicos o cuando vayan a aplicar por trabajos o cosas así, nunca coloquen su tax file number. Es un número muy importante y que pues si caen en las manos equivocadas ellos lo pueden usar para hacer tax returns fraudulentos
o reclamar cosas a nombre tuyo que de pronto tú pues, nunca lo hiciste. Bueno, como Dani decía, ya se nos acerca el año fiscal, quedan realmente 6 semanas. El año fiscal acá es un poquito diferente a Sudamérica, empieza desde el 1 de julio del 2021 y termina el 30 de junio del 2022. ¿Sí? La obligación tributaria que yo tengo en ese año fiscal va a depender si generé ingresos o no generé ingresos. Entonces, digamos, las personitas que de pronto están hasta ahora llegando y si son, pero pues no consiguen trabajo de acá al 30 de junio del 2022, entonces harían algo que se llama un tax no necesario. Simplemente es un tax de una página donde se le dice a la oficina de impuestos, bueno, gracias por el tax file number, pero no usé y no generé ingresos. Si ya generamos ingresos con cualquiera de los dos, vamos a hacer un tax return completo. Acá a veces me dicen, Yarisa, pero yo trabajé la última semana de junio o solamente me dieron poquito, $2,000, $3,000. Independientemente de la cantidad que te hubieran dado en el año fiscal, tienes que hacer la declaración de impuestos. Y como les decía, y ya la última obligación es si de pronto se pasan de esos $75,000, entonces pagar, registrarse para IVA, o si trabajas en Uber manejando carro. Yari, perdón, te pregunto ahí porque hay muchos estudiantes que trabajan en Uber. Cuando tú dices trabajan en Uber manejando carro, ¿solamente carro o cualquier registro en Uber? Porque muchas personas hacen bicicleta o moto. No, o entonces ese se llama el Uber Drive, solamente el que es Uber Drive. Ya. ¿Sí? Ah, ok. Les cuento un poquito esto de que viene el Uber Drive porque tiene GST. Lo que pasa es que acá en Australia los taxis, no desde ahora, desde siempre, independientemente si ganaban $1, un taxi driver siempre se tenía que registrar para GST. ¿Sí? Entonces, cuando Uber entró al mercado, hubieron muchísimas protestas para el gobierno porque obviamente era unfair para los taxistas tener que registrarse para GST cuando su competencia no se tenía que registrar para GST. Después de esas protestas es que el gobierno decidió que Uber drivers, que es lo que hacen el servicio como un taxi driver, por eso es que les exigen estar registrados para GST. Ya, ok. O sea que los que trabajan en motos y en bicicletas es diferente, ¿eso Es no? diferente porque es el de delivery, el que hace el delivery. Ya, gracias. Ujú. Bueno, entonces la pregunta del año, ¿cuál es el tax a pagar este año fiscal? Entonces, este año fiscal, después del presupuesto nacional, ellos fueron un poquito generosos, entonces el rango más barato, llamémoslo así, de impuestos, subió a $45,000. Entonces, todo lo que ganes dentro de 18,000 a 45 va a pagar el 19%, y así sucesivamente. Entre más ganas, más pagas. Bueno, algo que sí es muy importante, no creo que existan muchas personas acá que de pronto vengan a Australia por menos de 6 meses. Pero si las hay, entonces, a diferencia de estudiantes que vienen con visas mayores de 6 meses, donde aplicamos esta tabla de impuestos, si tú te vas a quedar en Australia menos de 6 meses, se aplica esta tabla de impuestos, la cual es un poquito más alta, realmente mucho más alta, porque vas a pagar el 32.5 en cada dólar que ganes, porque no vas a poder satisfacer el test de residencia para volverte residente australiano para propósitos de impuestos. Otra cosita que tenemos que también tener en cuenta es de pronto la gente en Working Holidays. Creo que está Chile, está Ecuador, ¿cuál otro país es que tiene? Argentina, Italia. Argentina. Sí. Sí, Entonces, entonces, ¿qué pasa con la gente con Working Holidays? A veces hay la transición, como yo lo llamo, donde están con Working Holidays y se pasan estudiantes. Es muy importante tener en cuenta que durante ese periodo que estén en Working Holiday van a pagar el 15% de impuestos en ese dinero, y en la otra parte se aplica la tabla de estudiantes. Listo. Sí, no creo que aquí tengamos working holidays hoy, pero sí, es importante saberlo. Ujú, para Sí, en fixar. caso de que de pronto hagan la transición o algo, que tengan eso en cuenta.
Listo. Bueno, dentro de las buenas noticias del presupuesto nacional es que llamemos los tax offsets o descuentos, como yo los llamo este año, han subido, lo cual es muy bueno. Entonces, dependiendo del nivel de ingreso en que te encuentres, la oficina de impuestos, que es el EITIO, te da un descuento de lo que tienes que pagar en tax. Entonces, por ejemplo, este año, si ganas menos de 37, te dan un tax offset de 675. De 37 a 48 va subiendo y lo máximo es 1.500, ¿sí? Entonces, lo cual es muy generoso. ¿En qué sentido? En que si tú de pronto tienes una pareja y los dos están en 48, $50,000, pues eso quiere decir que en tax offset van a recibir un descuento de $3,000 en el año fiscal, ¿sí? Entonces, Yaritza, qué pena para hacer una aclaración. ¿Cuántos son $48,000 en una semana de trabajo? bueno, entonces te hago la Es que calculación. muchos, los que estamos acá, Ajá. trabajamos en semanas, entonces me hablan de $15,000 al año y de pronto eso pues sonará mucho. Es un ejemplo para tener una referencia, pero por decir algo, si usted se gana más o menos aproximadamente tanto a la semana, estaría en este bracket. ¿Sí me hago entender? Listo, entonces para 48,000 a la semana te tienes que estar ganando $924. Estamos hablando con Tax on Number o en un average con el ABN si trabajan con ABN. Ok, perfecto. Listo, O entonces, sea, yo sé que es muy básica la pregunta, pero la idea es hacerlo lo más claro, básico posible. O sea, $48,000 dividido en 52 semanas que tiene un año es más o menos ese ingreso aproximado a la semana, ¿correcto? correcto. Listo. Entonces, por ejemplo, y obviamente estos 48 es el ingreso después de los gastos, ¿no? Entonces, obviamente hay personas que de pronto ahorita como están trabajando full time van a ganar 40, 45, 50 y después de los gastos vamos a mirar este valor después de los gastos. Ahí es donde a veces les llega una platica, ¿correcto? Sí, exacto. Dependiendo obviamente si trabajaron con Tax on Number, con ABN, al menos de que hubieran pagado installments, es muy difícil que les llegue dinero. La tarea del ABN no es tanto que te llegue dinero, sino que pagues lo más bajo que se pueda. Entonces, esa es como la tarea cuando uno hace el tax que tiene solamente ABN, ¿sí? Pero estos tax offsets son, digamos, son descuentos que tenemos este año, el otro año no sabemos si los vayan a tener. Ellos lo subieron, el año pasado era de 1.080, este año lo subieron a 1.500, ¿sí? Y así pues obviamente va en escalas de acuerdo a lo que tú ganas. Pero es dinero, como yo Perfecto. les digo, no es que sea dinero que te vayan a dar en el bolsillo, pero pues son 1.080 o 1.500 menos que tienes que pagar, pues eso se traduce que es dinero que eventualmente te va a llegar, te vas a quedar en tu bolsillo. Ok, entonces, en otras palabras, qué pena que yo me vaya metiendo para direccionarlos, porque es que a mí me preguntan mucho esto. Estamos viendo el ingreso aproximado de una persona que trabajara como un profesional independiente o ofreciendo sus servicios con el IBM. No tiene nada que ver con el empleado, ¿correcto? Sí, no, entonces esto es lo que el tax offset es, solamente se aplica es cuando tú haces tu declaración de impuestos. Entonces hagamos de cuenta que hacemos la declaración de impuestos de 48,000 y el sistema me dice, Yaritza, usted tiene que pagar 7,500, ¿sí? Pero como tengo el tax offset, entonces me dice, te aplico el tax offset, solamente vas a pagar 6,000. Pero, Perfecto. Yari, una pregunta, ¿solo aplica para IBM o para Para todo, no, porque entonces esa aplica en el ingreso global del tax return, ¿sí? Puede venir con tax on number, puede venir con el bien de donde venga, es sobre el ingreso taxable. Sí, o sea, Yaritza, aquí hay unos que no entendemos mucho inglés. ¿Y qué quiere decir offset? ¿Cómo así? ¿Nos explica eso, por favor? Offset es un descuento. Entonces, por lo que te decía, digamos que en 48,000, cuando colocamos ingreso con el bien, ingreso con tax on number menos gasto, nos dio una ganancia en el año de nuestro tax return de 48,000. El EITIO, mismo el sistema nos dice, miren, esos 48 usted tiene que pagar 7,500, ¿sí? Y ahí es donde nosotros le decimos, listo, pero voy a reclamar el tax offset de este año, entonces aplicas el tax offset o llamémoslo un descuento a los impuestos
y ahí solamente vas a pagar 6.000. O sea, si tenía que pagar $7,000, me hacen un descuento de 600 y pico y solamente pago 6,000. Es más o menos lo que estás diciendo. Sí, es un Listo. descuento. Ujú. Entonces es para hacer lo básico. Cuando el gobierno nos está dando esos descuentos, es para evitarnos pagar más taxes y es para tratar de ayudarle a las personas por el efecto de la pandemia, ¿correcto? Exacto, sí, esa es la idea de este tax offset y por eso es lo que ellos lo llaman como low a middle income, porque obviamente se aplica, ellos consideran en Australia que hasta 90.000 es considerado como low, middle income y low income de ahí para abajo. Ya cuando pasas a ganar más, pues ya no, ya realmente no, ya no hay ningún offset. Ujú. Súper. Em, Bueno, entonces, cuando llegue el 30 de junio, ya el 1 de julio vamos a empezar a poder enviar los impuestos. ¿Listo? ¿Qué tenemos que esperar para poder hacer los impuestos? Todo va a depender cómo trabajen. Si trabajan con Tax File Number, generalmente tu empleador es el que le dice, digamos, a Leitio, a la oficina de impuestos, cuánto ganaste. Entonces, lo que tenemos que esperar, hay empleadores que son muy rápidos y en la primera semana le hacen la actualización al gobierno, o hay otros que se pueden tomar 2 o 3 semanas, ¿sí? Generalmente, cuando tú vas a revisar, digamos, en el sistema, tú vas a encontrar ese total de lo que esa persona ganó y el tax que el empleador le quitó. Tú con esto ya sabes que mi empleado reportó y que quedó al día y ya puede usar esa información para hacer la declaración de impuestos. Y esto es lo que llamamos el sistema de STP, que antes no existía y que ahora es un sistema que para muchas cosas es bueno porque realmente hace a los empleadores, mejor dicho, los empleadores no pueden evadir las responsabilidades como el superannuation o el tax que muchos antes se la pasaban, digamos, no le pagaban a los estudiantes del superannuation y esas cosas. Ahora con este sistema es casi que imposible porque la oficina de impuestos tiene esa información de la mano. Entonces, ahí es mucho, mucho más difícil que, que los empleadores no cumplan las reglas laborales. Entonces, el sistema realmente es bueno y está funcionando. He tenido muchos estudiantes que gracias a este sistema han recuperado mucha superannuation o el mismo ATO ha ido a los empleadores y le ha dicho, mire, usted me reportó que esta persona ganó tanto y usted no le ha pagado la superannuation. Entonces, ellos están más encima de eso con este sistema. Yari, qué pena, y solamente para decir algo, para las personas que no saben que son nuevas, que apenas están por llegar o llegaron apenas, superannuation es lo que conocemos en nuestros países como la pensión, ¿cierto? Lo que el empleador tiene por ley de pagarnos cada semana, 15 días o mes a nuestro fondo de pensiones. Eso es algo que ya... Sí, de pronto se me olvidó mencionar esa diferencia cuando estábamos hablando del tax, el File Number y la superannuation. Ese es digamos, un extra beneficio, si lo queríamos llamar, de alguien que trabaja con Tax File Number. Sí, que con Tax File Number, independientemente del valor que ganes, el empleador te tiene que pagar la pensión, que es el 10, que va a ser del 10.5 desde el 1 de julio, y ese dinero no te lo pueden quitar de tu salario, ¿no? Porque hay empleadores que dicen, yo le voy a quitar el 10.5 de su salario. No. Si a ti, pues vamos al ejemplo 923, si a ti te tienen que pagar 923 a la semana, el empleador es el que asume los $92 de tu superannuation y tiene que mandártelo a tu fondo de superannuation. No te lo puede restar del valor que es tu salario semanal o quincenal o mensual. Entonces, ¿qué era lo que antes ocurría antes de que este sistema existiera? Era que como el empleador era el que él mismo tenía que ir, oiga, oficina de impuestos, tengo que pagar estos $93 de súper, habían muchos que pues simplemente no lo pagaban. Pero ahora con este sistema es totalmente diferente porque el ATO ya sabe que pagaste salario y que tienes que pagar los $93 y ellos simplemente lo que hacen es cruzar información y decir, bueno, este señor tenía que pagar $93,
alguno de los fondos ya nos contó que los pagó y ellos cruzan esa información. Yaritza, Ujú. a ver, voy a tratar de volverlo otra vez simple. Cuando una persona empieza a trabajar en Australia, digamos que puede tomar el camino de ser empleado o eventualmente el camino de ser un contratista. En este momento estamos hablando de los que toman el camino de ser empleados y el empleador tiene unas obligaciones. Una de ellas es la superannuation o la pensión, como se llama en algunos países de Sudamérica, y eso no se lo deben descontar al empleado para nada en ninguno de los pagos, ¿correcto? Correcto. Sin embargo, esas personas tienen la capacidad, eventualmente más adelante tú no lo explicarás, de acceder a ese superannuation o reclamarlo, en fin, o se utiliza en Australia para los que cuando se jubilan acceden a ese ahorro programado, ¿cierto? Ujú. Bueno, Totalmente. listo. Esa es la obligación del empleador. Ahora, en países como Colombia y creo que de pronto Perú, si no estoy mal, los empleadores no le descuentan los impuestos de la misma manera que lo hacen aquí. Entonces hay muchos clientes que nos dicen, venga, pero ¿por qué? Si me dicen que me pagan 21 la hora, me está llegando menos plata. Lo que tú estás diciéndonos es que hay una partecita del valor del pago del salario que se le entrega al cliente en el bolsillo y la otra partecita la recoge el empleador para mandársela a la oficina de impuestos, ¿correcto? Ujú. Listo. Entonces, Sí. esa parte es bueno que muchos porque muchos no lo preguntan, y entonces yo lo quiero simplemente aclarar. Y lo último que dijiste, el sistema este es TTP o en fin, es un sistema de una nómina o un pago salarial electrónico en donde la oficina de impuestos se da cuenta que se pagó y se registró un rubro y simplemente el empleador no tiene cómo decir que no lo hizo y eso está controlado y monitoreado, ¿cierto? Ujú. Correcto. Listo, gracias. Ok. Yaritza, soy Gris. Hola, Iris, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta de conocerlos. Yo hasta el día de hoy tuve oportunidad de conocer su información de que ustedes trabajan aquí en español. Bueno. Sí, seguramente me van a ver por ahí. Yo tengo otra duda que es completamente diferente. Pero creo que ahorita ustedes están tomando el tema muy, muy bien desde los inicios de cómo uno debe de entender, cosa que yo no he entendido hasta el momento. Yo tengo 10 años viviendo aquí, en Australia, entonces, pero desafortunadamente, bueno, afortunadamente tengo que irme a trabajar, tengo que despedirme. Solamente quiero darle las gracias. Es muy buen seminario, me encantó, me gustaría quedarme. ¿Es posible verlo más tarde en YouTube? Creo que sí, Dani, ¿cierto? Te dijiste que lo están grabando para después Sí. colocarlo. Lo vamos a subir, Gris, y en el canal de YouTube de Open for Australia lo puedes encontrar. Open. For Australia. Ahorita, a ver, Open for Australia, ya les paso. Anita María, ¿me ayudas con el canal? A ver, espérame. Sí. Igual, ya. Ajá. Open Talks. Aquí les estoy compartiendo el. Gracias. Hoy platiqué con Andrea y seguramente voy a contactarlos nuevamente. Gracias. Bueno, sí, es que tengas buena noche, que te vaya bien en el trabajo. Muchas gracias. Un Chao, placer que estés muy bien. Ya, qué pena, antes de que pasemos de tema, Juan Restrepo está levantando la mano. Creo que tiene. Claro que sí, Juan, cuéntanos. Hola, perdona, Yaritza, una pregunta. Entiendo que el tramo de retención, bueno, es que no sabría decirlo como lo llaman allí en España, lo llamamos retención, la parte que te quitan de tu nómina o de tu salario, es un porcentaje dependiendo del ingreso que tienes. Y esto va por tramos. Si tú ganas 90.000, un 10, o 100.000, un 15, etcétera, el tramo que sea. Pero, por ejemplo, en España, si tú tienes dos empleadores, el tramo cambia. Es decir, si el primero más el segundo, aunque sumen menos que si solo tuvieses uno, el tramo cambia. Pagas un poco más y si tienes 3 y 4. ¿Funciona igual en Australia o solo depende del importe de tu salario? Depende del importe de tu salario. Entonces, ahorita en una de las partes que vamos a llegar, cuando tú encuentras trabajo, de pronto me adelanto de una vez para poderla responder bien.
ese tramo de cuánto te van a descontar de los impuestos va a depender mucho de cómo llenas esta forma que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Juan? Acá en Australia, digamos que el valor que te quitan no es un 10 o un 15 o un 20, no. ¿Cómo funciona? Es que de acuerdo a la forma como te paguen semanal, quincenal o mensual, lo que hacen ellos es, por ejemplo, si esta semana te ganaste $1,000, ¿sí? Cogen la semana y la multiplican por 52 y si tu ingreso te da 52,000 al año, basado en ese ingreso, esa semana te van a quitar un tax basado en 52,000. Resulta que la otra semana trabajaste, digamos, menos, ¿sí? Y si multiplican esa semana por 52, vas a estar en un rango de 25,000, ejemplo, y el tax que te van a quitar en 25,000 va a ser menos. Entonces, el ATO a los empleadores nos dan unas tablas y nos dicen, si esta persona gana 600, quítele tanto, si gana 650, quítele tanto. Entonces, no hay un porcentaje como tal, pero las tablas que la Oficina de Impuestos le da a los empleadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa tabla, cuando yo soy un empleador y voy a escoger qué tabla voy a usar, va a depender mucho en qué el empleado me marca en esta pregunta 9 de cuando yo lo contrato, ¿sí? Esta pregunta 9 dice, do you want to claim the tax-free threshold? ¿Qué me está diciendo esta pregunta? Que si nos devolvemos y vemos la tabla de impuestos primerita que les mostré, vamos a devolver, 18,200, entonces en todo el año, con todos los ingresos que tú ganas, tú tienes derecho solamente a 18,200 en los que no pagas impuestos. Entonces, generalmente cuando uno tiene su primer trabajo y no tiene más, uno pues quiere reclamar esa plata, o sea, no pagar impuestos en esos 18,200. Entonces, cuando yo cojo y marco en esa pregunta 9 que sí, le estoy diciendo a mi empleador, cuando usted vaya a escoger cuánto me tiene que quitar de mi salario, escoja la tabla que dice que no quiero pagar tax en los primeros 18,200. Y efectivamente, ese primer trabajo, el empleador te va a taxear así. Ya, en tu segundo trabajo, si tú le colocas al empleador que no quieres reclamar el tax-free threshold porque ya lo estás reclamando en tu primer trabajo, entonces el empleador, la tabla que va a usar para quitarte el impuesto de ese segundo trabajo, va a ser una tabla un poquito más alta porque ya no vas a tener esos 18,200. Pero no confundirte mucho. Entonces, no hay un porcentaje. No hay porcentaje como tal. Es de acuerdo a la tabla que el gobierno le da a los empleadores. Juan, Perfecto. Yarisa, Muchas ¿puedo gracias. tratar de interpretar un poquito? No sé, es que yo lo quiero hacer muy básico como lo entiendo yo no soy contador. Los primeros $18,000 de ingreso en Australia no se taxan, ¿correcto? Sí. Y esos primeros $18,000, si yo tengo un ingreso de 20,000, 18,000 no son taxados y los otros 2,000 son taxados, ¿correcto? Sí y no, porque todo depende cómo te ganaste esos 18,000. Porque, por ejemplo, si tú esos 18,000 te los ganaste solamente en 3 meses, digamos, que tiene 13 semanas, entonces tu empleador va a coger esos 18,000 y lo que te ganaste por esa semana. Y si en esa semana lo que te ganaste decía que había que retenerte impuestos, te los van a taxar, porque el tax lo van a evaluar es de acuerdo a lo que tú ganes en las tablas que esto. Entonces, digamos, si te los ganaste los 18,000 en todo el año, probablemente no te quitaron impuestos. Si te los ganaste en 3 meses, sí te tuvieron que quitar Correcto, impuestos. correcto. Asumamos, porque haciéndola fácil, asumamos que los 18,000 son en todo el año, ¿cierto? O sea, o los 20,000 son en todo el año. Los primeros 18,000 de los 20,000 no tienen impuestos y los otros 2,000 tienen impuestos, ¿correcto? Sí. Listo. Ahora, si son en periodos más chiquitos, claro, hay una presunción de que usted se va a ganar más plata eventualmente porque el año no se ha terminado y por eso posiblemente viene el tema de las tablas. Pero para que lo hagamos sencillo y de pronto no sé si interpreto lo que dijo Juan. En España hay unas formas, pero en Australia la forma en donde se calcula esto es a través de unas tablas semanales
donde ya está establecido cuánto, según lo que usted gana por semana, tiene una retención de impuestos, ¿cierto? Sí. Y los primeros $18,000 de un ingreso anual, por ejemplo de 20,000, no están taxados y los otros 2,000 estarían taxados. Es más o menos lo que estábamos viendo ahí, ¿cierto? Sí. Ujú. Listo. Ahora, eso aplica en Australia, que también nos preguntan mucho porque en algunos países pagan semanal o mensual o quincenal. Pero en Australia es muy probable que siempre te vayan a pagar en la vía laboral de empleado por semana. Y eso tiene unas aplicaciones ante la oficina de impuestos bajo una tabla que puede ser semanal y que le da el lineamiento a los empleadores de cuánto deducir según el pago que haga la semana. ¿Correcto? Ujú. Listo, lo que he Listo. hecho es que les he puesto el link como un ejemplo de la tabla que se usaría weekly para las personas que quieran guardarla ahí en su sistema. Bueno, listo. Entonces, el primer ingreso sería el de Taxable Number, que ya nuestro empleador pues se lo reportó a la oficina de impuestos, entonces ya ellos saben. Este año y desde el año pasado, la cryptocurrency se ha vuelto lo demás de moda. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con cryptocurrency? Cryptocurrency desde el punto de vista de los ojos de la oficina de impuestos, si tú tienes ganancias, tú tienes que pagar impuestos en cada vez que vendes y compras cryptocurrency. El hecho que tengas la plata en tu wallet o tengas la ganancia en cripto no quiere decir que no tengas que reportar esa ganancia. ¿Sí? Entonces, es como más como un warning a las personas que tienen cripto y que dicen, no, esta plata como no me la ha pasado a la cuenta, la oficina de impuestos no sabe que me la gané, no la voy a declarar. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Hay unos casos ahorita, el cash después de la pandemia cada día es menos, pero todavía existen los casos donde les ofrecen trabajos en cash a los estudiantes. Acá hay que tener en cuenta que incluso si usted coge el cash y usted va y lo deposita al banco, ese cash se vuelve taxable, ¿sí? Porque la oficina de impuestos va a poderlo rastrear. Y como lo pueden ver acá, qué ingreso hay que declarar, ellos obviamente colocan que incluso el dinero que ganas en cash. Entonces aquí de pronto la lección es traten de no depositarlo a la cuenta, pero si ya lo han hecho y está en la cuenta, pues ya saben que eso va a ser parte del ingreso que tienen que reportar. Y eso me trae a una auditoría que precisamente hemos tenido, ya van 2 esta semana. ¿Qué pasa? Muchos estudiantes de los que trabajan en Cash o los que trabajan en ABN, que a veces no quieren reportar todo lo que ganan, mandan dinero afuera del país, ¿sí? Y hacen transacciones afuera del país y no declaran todo el ingreso que tienen. Acá en Australia eso es muy regulado. Todas las entidades que hacen lo que llamamos captación de dinero del público, como RIA, como Western Union, como, ¿qué otra tenemos? Bueno, todas estas que hay, ellos tienen que reportarle a Austria cuando tú envías dinero tanto afuera como adentro del país. Pero a ellos lo que más les importa es la plata que sale de Australia para afuera porque es dinero que ellos quieren asegurarse que ya pagó impuestos en Australia. ¿Qué nos pasa? Este es un ejemplo de un cliente que están auditando el año del 2020. Este cliente mandó a Colombia $37,588. La oficina de impuestos con la información de Austrac dice, bueno, esta persona me declaró en el año fiscal que ganó $39,000, ingresos de $37,000, o sea que quedó en negativo. ¿Cómo vivió? ¿Usted cómo vivió todo ese año fiscal si usted no me declaró, sino que tenía ingresos de $37,000? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado, asegurarse que la plata que ustedes van a mandar afuera del país es plata que ya han declarado en sus impuestos, digámoslo así, pues para que no tengan esta clase de auditorías como las que está teniendo este cliente.
Bueno, entonces, y ya el último ingreso que no se nos puede olvidar y más importante es la parte del ABM. Como les decía, lo que nos pagaron en la cuenta idealmente, uno sabe qué ingreso le llegó a la cuenta, que es por prestación de servicios, eso se suma y eso se coloca como también parte de la declaración. Eso incluye lo que llamamos el Share Economy, todas las plataformas de Uber Eats, Tasca, OneFlirt. Y bueno, algo muy importante, tristemente muchos de los estudiantes que llegan acá al comienzo de sus primeros trabajos pueden que sean en construcción, en limpieza a domicilio o IT. Estas industrias en particulares tienen ¿cómo se dice? Una obligación extra y es que tienen que reportarle al gobierno a las personas que les pagan con ABM. Entonces, si tú trabajas en esta industria, el gobierno ya va a saber cuánto tú estás ganando con ABM. ¿Sí? Entonces, digamos que la lección acá es, ellos ya saben tú cuánto ganas, ellos están esperando es que tú reconfirmes que la información que ellos tienen es lo que tú vas a colocar en tu declaración de impuestos. Acá, obviamente, Uber es uno de los primeros trabajos que los estudiantes consiguen y ellos me dicen, listo, volvemos a los 18.200, gano menos de 18.200. ¿Qué es importante entender? Con estos tax offsets que tenemos, esos 18.200 este año los vamos a poder subir a 23.000, ¿sí? Entonces, lo importante es como mirar cuánto ganamos durante el año y si mi ingreso es mayor de 23.000, entonces sí me voy a preocupar por buscar los gastos de reducir mi ingreso. Entonces, hay veces que cuando trabajan en Uber tienen que de pronto tienen que pagar parqueadero, el celular, gastos de pronto de carro, chalecos, protectores así, cascos si están en las bicicletas. Entonces, todos estos gastos, la idea es que, obviamente, si este año no llegan a los 23.000, no nos preocupamos, pero para que los tengan en cuenta para el año que viene, para que guarden estos recibos de los gastos que van a tener relacionados a su trabajo. Sí, entonces, los uniformes, las licencias, las donaciones, gastos de un contador, el transporte. El transporte es algo medio chistoso porque si tú trabajas con Taxpan Number, es muy difícil reclamar transporte porque el ATO no permite el gasto del transporte casa-trabajo. Sin embargo, si estamos trabajando con ABM, es mucho más fácil reclamar lo que son los gastos de carro o los gastos de transporte. Y el último gasto que es importante recordar es las personas que han estado trabajando desde casa, digámoslo así, que este año también el ATO ha mantenido las opciones como uno puede reclamar gastos desde casa. Digamos que ellos dicen, no sé, tenemos 3 opciones. Una es, usted me suma las horas que trabajo desde la casa y las multiplica por 80 centavos y eso es todo lo que usted puede reclamar. 2, usted coge esas horas, las multiplica por 52 y eso es lo que puede reclamar. O la tercera opción, él dice, oiga, sáqueme una proporción, qué tan grande es su oficina en su casa y yo le dejo reclamar la electricidad, los computadores, el desk, lo que tuvieras gastado para hacer tu oficina, el internet y el teléfono. Entonces, esto es más para las personas que trabajaron desde casa. Hay que hacer como un ejercicio y mirar de las 3 opciones cuál le da una deducción más alta. Yari, una preguntita. Para esta parte de la deducción de oficina, porque muchas personas están ahora trabajando de casa, hay personas que hacemos eso. En este caso, cuando ustedes hacen el tax, o sea, el servicio de impuestos para hacer esto, ¿hacen ese cálculo con los datos que le demos o ya la persona tiene que darles a ustedes los datos finales? No, nosotros dentro del checklist les pedimos la información para poder hacer las 3 opciones, para mirar de las 3 opciones cuál es mejor para el cliente. Súper, ya. Bien. Gracias. Sí, entonces lo importante entender del gasto es eso. Entonces, como les decía, este año generalmente todos los años tenemos los 18.200.
le vamos a aplicar el tax offset que ellos dieron, entonces en teoría podemos ganar hasta $23,000 este año y no vamos a pagar impuestos, ¿sí? Y el gasto solamente me va a servir para bajar esa tasa. Entonces, ejemplo básico es si me gano 25, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscarme $2,000 de gastos relacionados a mi trabajo para que mi ingreso me quede en 23,000. Voy a hacer mi declaración de impuestos, pero no le voy a pagar nada de impuestos al gobierno australiano. Esos 23,000 son más o menos $442 por semana. O sea, las personas que ganen más o menos ese monto o menos, en teoría estarían como relajados en impuestos, ¿cierto? Más o menos ese Más o valor. menos, sí. Listo, gracias. Bueno, ya digamos que eso es como que esperamos a tener toda esta información junta. Para enviar esta información tenemos dos opciones, la opción gratis, que es a través de la cuenta de MyGov, o la opción de contador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Que si tú lo haces solo, tú tienes plazo hasta el final de octubre para enviarlo. Si tú lo haces con el contador, tú tienes hasta mayo del 2023, ¿sí? Y obviamente, en caso de auditorías como las que ocurren, la idea es que el contador te representa a ti. Entonces, por ejemplo, en este chico que te digo que lo están auditando, obviamente nosotros no hicimos el tax por él, pero fue un mal asesoramiento de un amigo que le dijo que si ganaba si ganaba menos de 18,200, no tenía que declararlo. Entonces, ¿él qué hizo? Él trabajaba con 3 personas con ABN y solamente declaró la de uno porque fue con el que ganó más de 18,200. Pero los otros 2, como ganó menos de 18,200, él nunca los colocó en la declaración de impuestos. Obviamente, por eso es que el ingreso está bajito, entonces ahí le toca reportar. Acá lo importante con las auditorías, como yo siempre les digo, es sean honestos. O sea, en la oficina de impuestos lo que quiere escuchar de ustedes es, qué pena, me asesoraron mal, me dieron la información incorrecta, voy a corregirlo y pagas lo que tengas que pagar. A ellos lo que no les gusta es que quieras hacerte el vivo y que lo ignores. Acá hay una cosa muy importante. Cuando ellos mandan las cartas de auditoría como esta, por acá está, este es un ejemplo, ellos generalmente te van a dar un plazo y ellos dicen, va a tener hasta tal fecha para que usted nos diga, sí, cometí un error, lo hice mal, voy a corregirlo y voy a pagar la plata que debo que pagar, digámoslo así. Porque eso es súper importante, que hay estudiantes que me dicen, no, pues yo lo ignoro y yo miro a ver ahí espero a ver hasta qué es lo que van a hacer, digámoslo así. Esa actitud no se puede tener con la oficina de impuestos. Sí, total. Yari, y una pregunta en cuanto a las multas, ¿cuál podría ser la repercusión de tener estas actitudes en frente al ITO o a la oficina de impuestos? ¿Qué multas pueden darle a la persona que pues no presenta o evade? Bueno, entonces acá me lleva a este slide, Dani. Entonces, primero, la multa, hay multas por diferentes cosas. Entonces, la multa de no lodgement al que hace el tax, el que no hace el tax, es de $900, ¿sí? Ahora está la multa del que le miente a la oficina de impuestos, o sea, que hizo el tax, pero de pronto o no declaró los ingresos que tenía que declarar, o colocó gastos que no debería declarar y que no tiene recibos y que no puede soportar, ¿sí? Entonces, esas multas son las multas que llamamos por failure to care, reasonable care. Entonces, ellos dicen, si fue que usted fue careless y no guardó los recibos, es el 25% de lo que tú les tenías que pagar a ellos. Si no, es el 50%, y el 75%, que es lo que te digo que es lo que ellos llaman intentional disregard, cuando tú intencionalmente te han avisado y los ignoras y dices nada, la multa es, ellos calculan lo que tienes que pagar y encima de eso te colocan un 75% de más. Wow, es alta. Sí, es altísima, entonces por eso cuando les lleguen estas cartas, obviamente la idea es tomar acción y tratar de corregirlo lo más pronto, pero lo más importante es hacer las cosas bien para que nunca lleguen. Y los que te dicen, perdón,
No, me llegó la carta, pero yo me voy en 8 días para Colombia. Bueno, entonces acá, ¿qué pasa? Estas cartas, y nos han pasado 2 veces, estas cartas, el EITIO no va a dejar de seguir procediendo, eventualmente ellos hacen una auditoría, te mandan la multa, esa multa se convierte en una deuda con lo que se llama el Commonwealth of Australia, ¿sí? O sea, eso es una, digamos que el Commonwealth no es solo Australia, está Canadá, está Sudáfrica, está, bueno, está England, hay como los países del Commonwealth. Entonces, tú quedas con esa multa ahí, esa multa nunca se va a ir. O sea, si tú vuelves a Australia en 5 años, en 2 años, ahí va a estar pegada porque tu tax number no va a cambiar. Pero también nos ha ocurrido que hay personas que han ido a aplicar a una visa a Canadá y cuando ellos revisaron, obviamente esta persona tenía una deuda como de $12,000 acá en la oficina de impuestos, tenía una deuda con el Commonwealth of Australia y le negaron la visa en Canadá, porque en la forma de Canadá hay una pregunta como esa, ¿usted tiene deudas o algo pendiente con el Commonwealth? Lo mismo pasa en las visas de Australia también. Hay una pregunta en la parte de las deudas. Ajá. Entonces es importante tener en cuenta porque uno nunca sabe. Las personas que quieran se van, mucha gente quiere volver. Entonces es importante tener presente esto para la gente que vuelva. Michael. Exacto, obviamente sí, yo siempre les digo, si usted piensa ir a Colombia, a Perú y no salir, digamos, la oficina de impuestos no lo va a ir a buscar allá para que le pague la deuda, ¿sí? Pero obviamente es algo en estos países, obviamente es algo que siempre va a quedar ahí. Exacto. Michael tiene una pregunta, Michael Torres, para que por favor nos cuentes. Dime, Michael. Buenas noches. Pregunta es, si una persona lleva 7 meses acá en Australia y no declara impuestos en el periodo que sigue, sino en el otro año, ¿hay problemas con eso? Totalmente. Entonces, qué buena pregunta. Y este es otro de los mitos. Es otro de los mitos que existen, que hay personas que les dicen, oiga, no haga el tax return este año, sino únalo con el año que viene, digámoslo así. No, es súper claro. El año fiscal es julio a junio y tú tienes que declarar lo que hiciste en ese año. El 1 de julio se resetea y es otro año fiscal totalmente diferente. O sea, tú no lo puedes unir. Sí o sí tienes que hacer ese tax de lo que ganes hasta el 30 de junio. Pero después de que se pase, digamos, el periodo, ¿y lo puedo hacer después? Sí, o sea, lo que te decía, el primero, o sea, el año fiscal se acaba el 30. El primero ya puedes empezar a hacer tu declaración de impuestos. ¿Hasta cuándo tienes plazo? Exacto. Si lo vas a hacer solo, hasta el final de octubre, el 31 de octubre. Si lo vas a hacer con el contador, hasta mayo del 2023, asumiendo que estás en la lista del contador. Ok. Perfecto, gracias. ¿Y se pasan esos 2 tiempos, Yaritza? Pues en esos 2 tiempos ya están tarde y ahí es donde pueden existir las multas por estar tarde. Ok. ¿Qué otra cosa de pronto me lleva a... De pronto las personas que están nuevas y las personas que ya llevan años acá se han dado cuenta que cuando llega julio y agosto todos se vuelven contadores y usted va a tener gente en los grupos de WhatsApp, de Facebook, donde dicen yo les hago el tax return y te cobran un fee. Es muy importante entender que ese fee, o si tú vas a contratar algo, te tienes que asegurar que esa persona es registrada. ¿Cómo tú te aseguras que esa persona es registrada? Esto se llama el Tax Agent Board, donde tú entras, colocas el nombre de la persona y la persona tiene que aparecer, ¿sí? Porque estos son los chicharrones que nosotros empezamos a recibir por allá en octubre o noviembre, que es gente que va y les cobran, no sé, 50, 60 dólares, les hacen las declaraciones de impuestos, le colocan un montón de gastos o se les olvida declarar el ingreso de ley bien o se les olvida preguntar si tienen Medicare o no. Y después estas personas vienen o el EITIO los audita y lo malo es que tú no le puedes decir al EITIO, vea, yo no fue la que hice la declaración de impuestos, sino que mi amiga me ayudó o Juanito me ayudó, porque si esa persona no está registrada, no importa lo que ellos coloquen en tu declaración, tú eres el responsable de lo que se va en esa declaración de impuestos, ¿sí? Y una de las cosas más importantes, una persona cuando no está registrada,
la única forma que va a poder hacer tu declaración de impuestos es a través de tu cuenta de MyGov. Porque un contador, nosotros tenemos softwares especiales que nos permiten hacer la declaración de impuestos sin tener que acceder a la cuenta de MyGov, ¿sí? Porque como les decía, la cuenta de MyGov es una cuenta súper importante y es tu comunicación con la oficina de impuestos, con Centerlink, es algo que tú no deberías estar dándoselo a nadie. Pero esto ocurre, hay personas que les dan acceso a las cuentas de MyGov y esa es la forma que tú sabes que ese contador de pronto te puede estar cobrando un poquito más barato, pero esa persona no está registrada y tú vas a tomar el riesgo que si ellos cometen un error, tú no vas a tener ningún respaldo, pero tú vas a ser 100% responsable de lo que esa persona vaya a colocar en la declaración. Entonces, para que lo tengan en cuenta, especialmente las personas que están recién llegadas, porque como te digo, esos son los casos que después nos llegan y son los típicos contadores que después se les desaparecen a los estudiantes, no les contestan el WhatsApp, los bloquean en Facebook y después el estudiante se queda con el chicharrón ahí que le toca a uno después irle a arreglar. Bueno, entonces yo creo que ya estamos terminando la parte del tax return. Hay algo, la última parte que es súper importante es el Medicare. Si tú ya has estado acá 2 o 3 años, tú sabes qué es el Medicare, pero las personas que están recién llegadas no creo que sepan qué es esto. ¿Qué es el Medicare? El Medicare es la forma como el gobierno australiano le cobra a los australianos residentes el uso de hospitales públicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy australiano residente, para propósitos de impuestos, el gobierno, después de que me gano 23,226, empieza a cobrarme el Medicare. Los estudiantes internacionales no tienen derecho a ir a los hospitales públicos y por eso es que inmigración les exige tener un private health insurance, el seguro privado. Sin embargo, la oficina de impuestos no sabe eso, porque para la oficina de impuestos, tanto los residentes australianos como los estudiantes son residentes para propósitos de impuestos. Entonces, ese dinero que el gobierno te va a cobrar, tú tienes que hacer una forma extra y decirle, por favor, no me lo cobre. Entonces, es esta forma que se llama Medicare Levy Exemption. Tú la envías, ellos te devuelven la carta donde te dices, no tienen que pagar el Medicare, y con esa carta es que los estudiantes no pagan el Medicare, ¿sí? ¿Es harta plata? Yo considero que es harta plata. Por ejemplo, en $32,000 un estudiante va a pagar $647, en $40,000, $804. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Y de esto solamente nos preocupamos si mi ingreso se va a pasar de esos 23,226. Porque si mi ingreso no se pasa, pues no me lo van a cobrar, entonces no tengo nada, pues nada, ninguna preocupación. Es para las personas que se pasen de esos 23,000, asegurarse que hacen esta parte para que el gobierno no les cobre el Medicare. Por Yari, ejemplo, ¿qué puede pasar, por ejemplo, qué pena, si la persona, no sé, ha hecho el tax solo, ¿cierto? Y no hizo esta solicitud de Medicare, sino que sacó, porque ya va el contador y le dice, ay, mira, el año pasado no solicité Medicare. Después él puede reclamar esa parte y se la devuelven o cómo bueno, funciona. entonces acá el tiempo es crucial, Dani. ¿Qué pasa? La oficina de impuestos nos permite hacer correcciones 2 años para atrás, ¿sí? Entonces, en este caso, por lo menos si este año fuera el 2020 y 2019, estos 1,451 que ella pagó de más, lo podríamos hacer una corrección y tenerlos de vuelta. Cuando nos pasamos de más de esos 2 años, el gobierno dice, pues eso fue su culpa, no tenía la información, podemos hacer algo que se llama un objection, ¿sí? Es un proceso más largo y es a la discreción de la oficina de impuestos. Pero sí se puede hacer y esperar que ellos decidan si sí o no hacen la corrección. Pero entonces, dentro de los 2 años hacemos una amendment o una corrección. De más de 2 años tenemos que hacer una objection. Okay. Y si, por ejemplo, hacen el tax solos
y se olvidaron de enviar, y pusieron que iban a reclamar Medicare, y se olvidaron de enviar la carta pues a la oficina que tenían que enviar, no hicieron ese procedimiento. No es válido, o sea, el gobierno puede que les pasó el impuesto, pero ya deja de ser válido si ellos no piden esa carta, esa. Totalmente. Y ahorita es en ese periodo, ¿qué es lo que pasa? La oficina de impuestos se ocupa, digamos, de julio a diciembre están súper ocupados y ahorita de enero a junio es donde empiezan a hacer esas revisiones. Ahorita se están volviendo un poquito más eficientes, donde antes de pagar el Medicare van a Human Services a revisar si las cartas ya se han hecho. Entonces, generalmente este es un proceso que tiene que ir a par a par. O sea, tú tienes que mandar esta forma con el tax para que cuando ellos revisen ya esté la forma radicada en el Human Services. Súper. ¿Qué pasó? En los últimos 2 años, como el Human Services, que es el Centerlink, estaba tan ocupado porque todos los beneficios de COVID se fueron por eso, esto lo dejaron como de últimas, o sea, lo último que quieren hacer son Medicares y los Medicares generalmente se nos demoraban 2 o 3 semanas, ahorita se nos están demorando hasta 6 meses. Entonces, hay muchos de estos que yo estoy esperando que cuando la oficina de impuestos haga catch up con todo lo que tiene que hacer, el otro año es que empiezan a hacer estas correcciones. Y si ellos hacen el cruce y no hay la carta, te cobran de vuelta la plata que dejaste de pagar por el Medicare. Súper. Y ustedes nos ayudan a los clientes con eso, ¿cierto? Ustedes hacen toda esa solicitud de Medicare cuando Sí, hacen. nosotros les ayudamos con la forma del Medicare también. Súper, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ya habíamos hablado de las multas, de cómo el EITIO mira qué tan naughty tú has sido para multarte, y la multa por el no lodgement. Las auditorías, lo que te digo, entonces, porque yo sé que hay mucha persona que envía dinero afuera del país, entonces tener eso en cuenta, porque después toca explicarle a la oficina de impuestos de dónde sacaste plata para vivir y para mandar plata afuera del país. Entonces, por ejemplo, ellos nos van a preguntar, nos dicen, bueno, ¿usted cómo sacó la otra plata? ¿Usted cómo vivió? ¿Usted recibió más ingreso? ¿Tuvo dinero que le regalaron de afuera? ¿Vivió con alguien que su pareja pagó todos los gastos? Cosas como estas es las que uno tiene que entrar a explicarle a la oficina de impuestos esta clase de auditorías. O simplemente coloque lo que se ganó y pague el impuesto y ya. Bueno, yo creo que Dani, con esa parte vamos a finalizar la parte del tax return. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si alguien más quiera preguntar. Creo que Katie. Katie, ¿sí? Hola, hola, sí, buenos días, ¿qué tal? Muy Mira, mi bien, pregunta es simplemente relacionado con el año fiscal que comentas que va hasta el 30 de junio. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo llego a Melbourne a principios de junio y yo, digamos, pues que me pongo a trabajar el 20 de junio hasta el 30 de junio. Yo tendría que hacer la declaración para esos 10 días, ¿no? O sea, pues si desde te el día entra que el llegué. pago, entonces lo más importante es si el pago, por lo menos tú puedes trabajar la última semana de junio. Sí. Pero si el pago te entra en el 1 de julio, entonces ya en este año fiscal colocarías un tax no necesario porque no te entró la plata físicamente a tu cuenta antes del 30. Ah, o sea, se cuenta desde el momento en que yo cobro. Desde el momento que el empleador te pone la plata, digamos, en la cuenta. En la cuenta, vale. Uh-huh. Y, por ejemplo, digamos entonces que recibo el dinero en la cuenta antes del final de mes, ya tendría que hacer la declaración y demás. Por los ingresos que yo he tenido en España o pues en otro país, hago la declaración de aquí, en mi país, para el resto del tiempo, de hasta que me vaya a Australia o cómo. Sí, digamos que en Australia, tú como vas a tener lo que llamamos visa temporal, que son las visas de residente, Sí. de trabajo, a Australia solamente le interesa que tú declares lo que tú ganas en Australia. Vale. ¿Sí? Ya cuando son personas residentes y que tienen visa permanente, entonces Australia sí quiere que tú declares tanto lo que ganas en Australia como lo que ganas fuera del país. Vale. Esa era mi duda, porque no me quedaba del todo clara, pero claro, la condición de a no ser residente. Perfecto, perfecto, esa era mi pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Dani, entonces ahora vamos a pasar la parte laboral. Hemos tenido muchas preguntas, digamos, lo bueno es que ahorita pueden trabajar 40 horas, lo cual es genial,
de que los han cambiado de casuales a part-time, de part-time a full-time, y como que no saben qué derechos o esto implica. Entonces, mínimo, no les pueden estar pagando menos de 20.33, que es la hora mínima en este momento en Australia. Si están de part-time o full-time. O casuales, no les pueden estar pagando menos de 25.43. ¿Cuál es la diferencia entre ser part-time y ser casual? Que en casual solamente te pagan cuando vas, no tienes derecho a vacaciones y no tienes derecho a días de enfermedad. Cuando tú estás part-time o full-time, tienes derecho a 4 semanas pagas de vacaciones si estás full-time y a 10 días de enfermedad pagos al año. ¿Sí? Y obviamente la persona que está part-time, pues eso va a ser proporcional de acuerdo a las horas que trabaje. ¿Sí? Si son 20, 15, lo que sea, así mismo va a ser proporcional. Y como hablábamos con Dani al comienzo, el superannuation. Entonces, la pensión es algo que cuando trabajas como empleado es obligatorio de que te lo paguen a un fondo de pensiones. Entonces, esto es como el derecho básico para las personas que están trabajando con Tax Fund Number. ¿Qué más? Sí, obviamente la relajación esperamos que siga. En este momento pueden trabajar full time y lo más importante con esa relajación es que sigan con su curso, ¿no? Que no... Yaritza, perdón, esa relajación, esa relaxation que estás mostrando ahí, a ver, porque me han hecho la pregunta. La norma no ha cambiado, o sea, la ley sigue diciendo que los estudiantes pueden trabajar 20 horas. O sea, Sí. no es que modificaron la ley. La ley es que pueden trabajar 20 horas semanalmente, como lo dice, pues, no sé, en el bill que pasaron en su momento. Simplemente pusieron un artículo que relajó la norma, ¿cierto? Y que ese artículo todavía sigue vigente hasta que el gobierno lo diga, ¿cierto? Totalmente, eso se llama lo que ellos llaman un temporary arrangement. Entonces, este es un arrangement temporal que iba hasta abril del 2022. Lo revisaron y en abril lo volvieron a extender. O sea, no han dicho realmente cuándo lo van a quitar, digamos, hasta cuándo va a ir este temporal arrangement. Sí. ¿Sí? Sí. Pero eso no es que hayan cambiado la ley, sino que temporalmente ese arrangement se cambió y está en este momento, en abril hicieron una review, lo extendieron y no han dicho todavía cuándo van a hacer la próxima review, si lo quitan o lo dejan. Sí, súper. Así es. Y exacto, la condición es que sigan manteniendo su curso, que pues hagan sus assignments, que pues no tengan problemas en el curso, digámoslo así. Bueno. Ay, aquí viene un temita que es un poquito difícil, es el tema de la superannuation con personas que están como contratistas. Entonces, aquí de pronto, mirando los derechos laborales, ¿qué pasa? Hay ciertas características de alguien que trabaja con ABN que puede que tengan que pagarle superannuation. Entonces, la Oficina de Impuestos ha creado un tool que se llama Superannuation Guarantee Tool, donde tú entras acá y vas a contarle a la Oficina de Impuestos cuáles son, cómo estás trabajando con ABN, si es por horas, si es por contrato, si es por quotes, quién precoloca el carro, quién coloca los materiales. Hay una serie de preguntas que después de que las respondas, el CETUL te va a decir si tu empleador, así estando con ABN, tiene la responsabilidad de pagarte superannuation también. Bueno, esta formita ya la explicamos, que era la de la forma 9, ¿verdad? Y la forma del superannuation, que también si no la dan, pues tenemos que llenarla. De pronto a las personas que están recién llegadas, ¿cuál es la recomendación? Generalmente el empleador te va a decir, te doy un trabajo con Tax Fund Number y te va a mandar una forma como esta y dice cuál es tu fondo de pensiones. Tú no tienes uno porque va a ser tu primer trabajo en Australia. Entonces, generalmente cuando no tienes uno, el empleador, siempre, cada empleador tiene que tener uno que es como el que usa, el default, como nosotros lo llamamos. Entonces, si tú le dices, no señor, yo no tengo uno,
el empleador lo que va a hacer es que te va a crear como una cuenta, hagan de cuenta que hay como 5 bancos y tú dices, yo no tengo cuenta en ningún banco, entonces el empleador dice, yo hago mis negocios con ANZ, entonces te va a abrir una cuenta en ANZ. Igualitico pasa con la superannuation. Él te abre esa cuenta con la superannuation que generalmente tú la vas a poder ver reflejada en el payment slip que él te paga. ¿Sí? Entonces, cuando él te paga, tú puedes ver, cuando tú ya le has dicho que no tienes un fondo, tú puedes ver el fondo que él te escogió y el número en ese fondo. La recomendación acá es que guarden ese fondo, el nombre y el member number para que ustedes puedan usar ese número de cuenta cuando consigan más trabajos en el futuro. ¿Listo? Entonces, súper importante. Porque como Dani decía al comienzo, hay muchas personas que después se quieren devolver para sus países y este dinero que estamos guardando de la superannuation es el ahorro que va a ir creciendo a través de los años, que si nos devolvemos, el gobierno nos devuelve el 65% de ese dinero. Sin embargo, obviamente si tenemos 2, 3 o 4 fondos, pues estamos pagando fees por mantener estos fondos. Entonces la idea es tenerlos todos juntos para no tener que pagar tantos fees por el manejo de la superannuation. Y pues ahorita, gracias a Dios, no tenemos muchos casos de lo que llamamos derechos laborales que se estén violando, por lo que hay mucho empleo y no hay gente. Entonces, digamos que los empleadores están haciendo las cosas correctas y están pagando lo que deben que pagar. Pero si alguna vez tienen algún problema con alguno que le paga menos lo que le tiene que pagar o no le paga el súper o algo así, entonces Fair Work es la empresa que ayuda con los quejas laborales con Tax Fund Number. A veces tengo estudiantes que me dicen, Yaritza, no sé, yo soy pintor, fui y pinté una casa y me quedaron debiendo $6,500 y no me pagaron la factura. ¿Quién me puede ayudar? Cuando estamos con ABN, Fair Work no nos va a ayudar, ¿sí? Porque esa factura que no te pagaron es un problema de tu negocio pequeñito y tú lo que tienes que contratar es como decir un debt collector o un chepito que vaya a esa persona y le cobre esos $6,500, ¿sí? Dependiendo la cantidad de dinero que estamos hablando, nosotros tenemos un lawyer, un debt collector que hace ese trabajo digamos, de reclamar las facturas que no se han pagado. Y de pronto acá mi recomendación para los chicos que hacen trabajos con ABN es que siempre exista una evidencia física, ¿no? O una factura, o un email, o un WhatsApp, algo que exista o le crea esa obligación a esa persona. Porque si todo lo hacen de palabra y no existe nada, es muy difícil para el debt collector decir que la obligación existe. Sí. Súper importante, porque después, ¿con qué argumentos van a cobrarlo si no tienen, pues, algo para una Sí, prueba? y lo primero que él me dice, usted, un agreement, entonces cosas tan sencillas, un email para confirmar, voy a ir el día sábado a pintar la casa y el costo es tanto, ¿sí? Algo así. O acá está la factura o la quote por mis servicios, siempre que exista ese trail de información, por si obviamente, hay veces que pasa con $100, $200, pero cuando tú ya estamos hablando de $5,000, $6,000, $7,000, pues es mucha plata y que tú no quieres perder. Claro que sí. Bueno, ya por último, lo que les decía, de pronto las personas que ya se van, no hay muchas, pero hay personas que, digamos, después del COVID, como que han decidido devolverse para sus países. Cuando nos devolvemos, hay 2 cosas que tenemos que hacer. Hacer la última declaración de impuestos, donde hacemos la declaración de impuestos, le decimos que es el año final, que ya no vamos a volver, y reclamar la pensión. Entonces, como les decía, el 65%. Importantísimo acá, no se puede hacer el trámite de la superannuation al menos que la visa esté cancelada y tú estés fuera del país, ¿sí? Porque por lo menos tuvimos una cliente que ella nos dijo que su visa estaba cancelada y estaba afuera del país y fue y aplicó por una visa de turista, no nos dijo nada y nosotros mandamos la aplicación y no la rechazamos. ¿Pero por qué? Pues porque tenía visa de turista y ella
pensó que no había ningún problema porque con la visa de turista no podía trabajar. Pero independientemente con el superannuation no puedes tener ninguna clase de visa activa para poderla reclamar. Y tristemente para las personas que tienen Working Holiday, lo que le devuelve el gobierno es solamente el 35% de lo que hubieran tenido con Working Holiday. Okay. Listo, Dani, no sé qué otras preguntas tengamos hoy. No sé si alguien más quiere ahí preguntarnos. Ya sería más o menos como tener, cómo va a ser la dinámica para que las personas que quieran de pronto después alguna asesoría a partir del 1 de julio, lo hacemos por la página web, todo eso, ¿sí? Sí, entonces la página web es la mejor herramienta. Obviamente para la agencia, nosotros a las personas que están acá inscritas les vamos a mandar un código de descuento, pero la forma más fácil es a través de la, digamos, de la página web. Y obviamente cuando va pasando el tiempo, las personas que estén con ABN y digan, realmente no tuve tiempo de organizar la información, siempre les decimos, por lo menos contáctenos para que nosotros los podamos colocar en la lista de nuestros clientes y puedan acceder a ese periodo extra que es el mayo 2023. Listo. Ok, perfecto. Súper, Yari. Sí, Listo. pronto yo creo que este tax return es un tax generoso, llamémoslo así. Estos tax offsets ayudan mucho, pero al mismo tiempo los estudiantes han trabajado muchísimo más de lo que ellos normalmente trabajan. Y yo creo que lo más importante para mí es de pronto las personas que estén trabajando con ABN, no se les olvide, o sea, están ganando más de 23,000, por lo menos empiezan a guardar un 19% de lo que ganan, aparte para que no tengan sorpresas al final del año. Ujú. Sí, eso es súper importante. Yo creo que la invitación es que, porque como en ABN se ve más plata, de pronto si de los $1,000, no sé, de los 900 enteros que les están llegando, no ven que les están descontando impuestos, les ven la plata ahí, de pronto piensan que al final es lo difícil, porque al final es donde van a tener que sacar $5,000, $10,000 y pagarlos de una. Entonces es bueno que tengan una provisión, vayan ahorrando siempre. Ujú. Totalmente. Yari, una pregunta que creo que no mencionamos ya para terminar. Las personas que trabajan con ABN, ¿tienen la obligación en Australia de pagar la pensión como independientes? No tienen la obligación, digamos, y acá a veces, muy buena pregunta, Dani, a veces, si tú eres visa temporal, yo generalmente les recomiendo no los consignes, porque digamos, si tú consignas $1,000, así te vas, solamente te van a volver el 65, ¿sí? Ujú. La consignación de la superannuation con ABN es algo que se recomienda mucho cuando ya son residentes y como para tax planning, ¿sí? Como para reducir los impuestos, porque cuando tú estás trabajando con ABN y colocas plata en la pensión, esa es una deducción que podemos tomar, ¿sí? Pero obviamente con visa temporal, si los colocamos, vamos a tener que mirar que vamos a perder el 35 cuando no la vamos a llevar. Ujú. Entonces, la recomendación es si están en visa temporal con ABN, yo no les recomendaría colocar su plata en la superannuation. La ahorren por su cuenta. Sí, totalmente. Súper, Yari. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Espero bueno, que sean buenas noticias, que se preparen, como les decimos, este mes y medio que tienen de pronto las personitas que hagan sus cuentas, ¿no? Que hagan un poquito de que, uy, verdad, tengo 50,000, 60,000, ¿qué gastos de pronto están necesitando, ¿no? Gente que esté, lo que tú dices con ABN, de pronto en construcción, necesito algún tool, necesito algún material, o estoy trabajando desde casa, necesito un computador nuevo. Entonces, este mes que tienen es para que hagan como ese mini estudio de qué tan grave está el ingreso y mirar si necesitan hacer gastos antes del 30 de junio. Súper. Entonces, sí. Eso está muy bien. Yari, te agradecemos demasiado por el tiempo, por la disposición siempre con ustedes y estaremos pues ahí en contacto. Ya si algún cliente pues o estudiante ya nos empieza a preguntar, pues ya les informaremos que vayan a la página web. ¿Listo? Perfecto, Daniel, listo. Pedro, Anita, ¿estás por ahí? Saludos a todos. Muchas Chao, gracias por chao. organizar el Gracias. seminario. Buenas noches.
Gracias, Listo. que estén muy bien. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Bueno,